A este tema le he titulado La santificación. Vamos a hablar un poquito de diferentes asuntos, especialmente sobre la santificación del creyente. Vamos a hablar también de fe, vamos a hablar también de estilos de vida, de muchas cosas. Vamos a hablar del celo de Dios. Si nos da tiempo, vamos a hablar de muchas cosas que son necesarias para nosotros, la iglesia del Señor. Yo he enseñado muchas veces que vivir por fe no significa que usted se va a cruzar de brazos dejando todo el trabajo a Dios. Porque la fe no siempre te saca del problema. Hace un tiempo atrás, en el pasado, los predicadores empezaron a predicar mucho sobre la fe, pero la fe que ellos predicaban era una fe torcida, corrupta, sin fundamento bíblico. Y ya, bueno, con el tiempo ya han desacelerado todas esas cosas, pero todavía sigue vigente en muchos corazones y en muchas mentes que la fe, cuando tú tienes fe, tú alcanzas el mundo, que cuando tú tienes fe los problemas se deshacen, que cuando tú tienes fe caminas sobre el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica las cosas no son así y tampoco la Biblia enseña tal cosa. La fe no siempre te saca del problema. La fe te ayuda a superar el problema. La fe no siempre te quita el dolor. La fe te da la capacidad de manejar el dolor. La fe no siempre te saca de la tormenta. La fe te calma en medio de la tormenta. Estas son palabras sabias referente a la fe. Entonces, creer en Cristo es creer también en su sacrificio por el pecado. Cuando decimos tenemos fe, siempre la raíz, el fundamento es Jesucristo y su sacrificio. No existe tal creyente que cree solamente en Jesucristo y no cree en el sacrificio. Cristo y el sacrificio del Calvario están entrelazados. Tanto uno como el otro tienen que estar unidos. La fe, cuando hablamos de fe, estamos hablando también del sacrificio. Creer en Cristo es creer también en su sacrificio por el pecado. Su sacrificio fue para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos. No se puede separar uno del otro. Cristo es la fuente y la cruz es el medio por el cual recibimos todo tipo de bendición de parte de Dios. En Efesios hay un versículo, creo que es el 1.3 o el 2.3, no estoy seguro, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos por Jesucristo, por eso que Él hizo allí en el Calvario. Y entonces a través de ese medio, entonces Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición. ¿Entienden? La fe en Cristo y su sacrificio hace al creyente un santo desde el momento que cree. Y santificará todo su estilo y forma de vivir, espíritu, alma y cuerpo, de toda contaminación de espíritu, alma y cuerpo. La obra que Dios va a hacer en nosotros va a ser una obra completa, de adentro hacia afuera, una obra completa. No hay tal cosa como santidad externa. La santidad que produce Dios empieza de adentro y sale hacia afuera.
se esparce por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La fe genuina en Jesucristo hace que el Espíritu Santo desarrolle el fruto del Espíritu en el creyente. Que habla ahí Gálatas capítulo 5, habla del fruto del Espíritu que tiene 9 manifestaciones. El Espíritu Santo va a desarrollar ese fruto. Espíritu, alma y cuerpo. Es una santidad completa que Él va a producir. Lo va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener bien establecida nuestra fe en Cristo y el sacrificio que Él realizó ahí en la cruz del Calvario. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces viene toda la ayuda de Dios a nuestra vida, dándonos fuerza, dándonos poder, dándonos sabiduría, dándonos inteligencia, dándonos el fruto del Espíritu. Empieza a manifestarse la vida de Cristo en nuestras vidas, porque Él está obrando en nosotros. Gloria sea su nombre. Para que podamos entender y ver la santidad de Dios, solo debemos de mirar a Cristo. Pedro caminó con Cristo por varios años en esta tierra y él dijo de Cristo. Él conoce bien a Cristo porque caminó por varios años con él, 3 años y medio. Comían juntos, viajaron juntos, dormían juntos, estaban las 24 horas del día juntos. O sea que él veía cómo Cristo vivía, cómo Cristo oraba, cómo ministraba, no solo a la gente del pueblo, sino también a ellos, los sentaba y les ministraba. O sea que Pedro es una autoridad contundente para hablarnos de Jesucristo. Y él dijo ahí en 1 de Pedro 2:22, dijo, el cual, hablando de Jesucristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús fue el único ser humano quien jamás vivió sin pecado. Él nunca pecó. Él nunca habló hipócrita o falsamente ni una sola vez. Era todo puro. La Nueva Traducción Viviente lo diría de esta manera: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. El Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías, ahí en Isaías 53:9, dijo, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús, mis queridos hermanos, era todo puro, espíritu, alma y cuerpo. Fue la perfección, el hombre ideal, tan perfecto era que Dios el Padre dijo de él, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en la Nueva Traducción dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Y en la Nueva Traducción, lenguaje actual, dice, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Alabado sea el nombre de Dios. A Jesús es el que hay que oír, el que hay que obedecer. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Bendecido sea su nombre. Por eso nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que se ofreció en sacrificio por todos nuestros pecados. Ahí es donde debe estar nuestra fe y nuestra confianza.
Gloria sea el nombre de Jesús. Y si usted como creyente o yo como creyente queremos agradar a Dios, sepa que no podrá agradar a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Porque aún nuestras buenas obras y acciones están contaminadas con el pecado. Cuando yo era un novato en el Evangelio, no entendía estas cosas que hoy les estoy predicando. Pero una vez fui madurando y creciendo, estoy entendiendo aún las cosas buenas, mis queridos hermanos, que nosotros podemos hacer, no pueden agradar a Dios si no son hechas por medio de su Hijo Jesucristo. Así está, así de serio es esto. Usted puede ser el hombre más perfecto del mundo, más santito del mundo, más bueno del mundo, que todas esas obras que usted haga, todo ese comportamiento, todo ese buen carácter no servirá para nada delante de Dios. Tiene que venir a través de su Hijo Jesucristo para que entonces Dios acepte esas buenas obras que usted haga. Y con todo y eso, esas buenas obras no lo salvan ni lo santifican. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy yo los voy a enseñar a ustedes todos estos asuntos súper importantes de la palabra del Señor. Isaías 64:6, la Nueva Traducción Viviente, lo dice esto que yo les acabo de decir de una manera bien clara y sencilla. Dice, todos nosotros, todos estamos infestados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Hay una traducción que dice que todas nuestras obras son como una toalla higiénica de esa que usan las mujeres. Es por eso por lo que necesitamos del sacrificio de Cristo en la cruz. Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede tener comunión con Dios el Padre si no es por medio de Cristo. Dios es tan santo, tan puro, tan separado de toda contaminación que no puede aceptar a nadie si no es por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio es Cristo. Es a través del sacrificio de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Y dice el libro de Efesios que cuando venimos a Dios por medio del sacrificio de Cristo, dice que el Espíritu Santo nos da acceso directo al trono de la gracia. Yo he enseñado en esto en otros estudios, así que no voy a tocar sobre este punto ahora. Pero usted puede ver los otros estudios donde yo he enseñado sobre todas estas cosas. Entonces, para poder ser santos, hay solo un medio: Cristo y el sacrificio. Nadie que no haya nacido de nuevo en Cristo puede ser santo. Nadie que no haya nacido de nuevo en Jesucristo puede santificarse. Tampoco nadie que no haya nacido de nuevo en Cristo podrá llevar una vida de santificación, porque todas sus acciones, obras y fe
serán como una toalla higiénica de esa que usan las mujeres una vez al mes. Fue por eso por lo que cuando los cristianos de Galacia, del libro de Gálatas, trataron de añadir a la gracia un poco de la ley para perfeccionarla, el apóstol Pablo se indignó. El apóstol Pablo se puso bravo. Y en el original griego, la palabra insensatos, tontos, quiere decir también, ustedes son unos estúpidos haciendo estas cosas. Yo prediqué hace unas semanas atrás un mensaje que le puse cristianos estúpidos. Y a algunos no les ha gustado ese título y me han criticado, pero está bien. Pablo le dijo a esta gente ahí en Gálatas, vamos a usar una palabra más linda, insensatos. Pero eso significa estúpidos. Se encuentra ahí en Gálatas capítulo 3 cuando él le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya crucificado, presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por supuesto, yo estoy parafraseando este versículo, pero eso es lo que dice. Y esta palabra insensatos describe a uno que se comporta de manera insensata, tonta, absurda, estúpida. Pablo les había enseñado a los Gálatas la verdadera forma de vivir el cristianismo en santidad. Y ahora ellos dejaron escapar esa verdad que los había hecho libres y santos. Cuando Pablo se enteró de lo que estaba sucediendo, Pablo se indignó y escribió una carta. Una carta donde le explicó y le enseñó a esta gente cómo es la cuestión, cómo son todas las cosas. Esta palabra, miren, la palabra santificación significa ser apartado de algo, es decir, de este mundo y su espíritu, a algo que es el Señor y su espíritu. Eso es una definición perfecta de lo que significa la santificación. Hay un escritor inglés que dijo, la santificación es la semejanza de Dios o ser renovado según su imagen. La santidad es conformidad a la ley de Dios en el corazón y en la vida. La santificación es una liberación de la tiranía del pecado hacia la libertad de la justicia. La santificación es esa obra del Espíritu por la cual somos capacitados para ser adoradores de Dios. La santidad es un proceso de limpieza de la contaminación del pecado. Es una renovación moral de nuestra naturaleza, mediante la cual se asemejan cada vez más a Cristo. La santificación es la erradicación total de la naturaleza carnal, de modo que se alcance la perfección sin pecado en esta vida. Esto fue lo que dijo este escritor, un escritor inglés muy famoso él. En palabras sencillas, mis queridos hermanos, Dios te santifica y te justifica para que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Para que usted y yo mostremos la pureza de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios
nos lava, nos santifica y nos justifica. El problema con la santificación, y esto tiene, escúchelo ustedes bien para que tenga esto bien claro en su mente. El problema con la santificación es que nadie se puede santificar a sí mismo, de la misma manera que nadie se puede salvar a sí mismo. Sin embargo, seguimos tratando de santificarnos a nosotros mismos. Y la iglesia en su ignorancia sigue inventando diferentes métodos, modas y diferentes reglas para santificarse. No podemos, sin embargo, seguimos inventando nuevos métodos, modas y sistemas para santificarnos. Y en vez de tener iglesias enteras que viven en santidad, paz y alegría, tenemos iglesias llenas de religiosos que le piden la cabeza al pastor y a sus hermanos. Y andan peleados con todo el mundo. Y no pueden tener amigos porque siempre están peleados con todo el mundo. Y todas las relaciones entre ellos se rompen y se destruyen por el carácter de ellos. Miren, yo soy pentecostal y en nuestra denominación la gran mayoría no entienden nada sobre la santificación. Ellos quieren hacerla ellos mismos, quieren lograrla ellos mismos, se esfuerzan, se dan golpes en el pecho para poder lograr la santificación, pero al final se vuelven peores personas. Se vuelven los religiosos estos igualitos que los fariseos que querían querían apedrear a Jesús, que querían matar a Jesús. De hecho, lo llevaron a la cruz. Eso es lo que sucede. Ellos predican y enseñan que para ser santo hay que cortarse el cabello, no usar faldas cortas, no usar joyas, no comer puerco, carne, no ir a un cine, no practicar deporte o mil cosas semejantes a estas, mil cosas. Yo puedo nombrar un montón. No ir a jugar bolos, no jugar lotería, no tomar un poco de vino. Ellos piensan que eso significa la santidad. No comer ciertos alimentos. No comas el puerco porque te vas a hacer un inmundo. Y por supuesto que debemos evitar muchas actividades que no son propias de un cristiano. No vaya a pensar ahora que yo estoy dándole licencia a la gente para hacer ciertas cosas. Por supuesto que hay muchas cosas que el cristiano no debe hacer, que no son propias de un cristiano. Miren, en la República Dominicana hay una secta de creyentes cristianos que se ha hecho famosa últimamente por las redes sociales, que ellos se enfocan en la santidad exterior, especialmente por la forma de vestir. Y claro que vestir decentemente tiene que ver con nuestra vida cristiana. Pero nada de eso santifica realmente a una persona. Eso no significa que la persona es santa o que está viviendo en santidad. Aunque todas esas cosas son muy importantes en la vida de un cristiano, nada de eso santifica ni purifica a un creyente.
Yo creo que este tema que yo estoy dando es muy importante para la iglesia. Es muy importante que nosotros comprendamos estos puntos. Miren, algunas denominaciones enseñan que un cristiano puede ser santificado totalmente y que una vez que ha sido santificado nunca volverá a pecar. Pero la Biblia no enseña una vida perfecta. El Espíritu Santo no hace criaturas perfectas. Y en esto me tomé mucho tiempo y he pensado mucho sobre esto. Porque Dios también dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no hace personas perfectas, no hace cristianos perfectos. Ese día no ha llegado. Será cuando suene la trompeta, cuando nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos cuerpos inmortales. Estamos viviendo en un cuerpo defectuoso. Estamos viviendo en un mundo que está caído. Por supuesto que esto no significa que usted puede poner excusas por sus faltas, pecados y errores, diciendo que nadie es perfecto, yo no soy perfecto. No, porque eso es la excusa de la gente incompetente. Significa que nadie es perfecto en santidad práctica. Esto es lo que significa. Solo Cristo. Pero sí significa que esa debe ser nuestra meta mayor. La santidad en todo nuestro estilo de vida debe ser nuestra meta mayor. No el carro, ni la casa, ni los zapatos, ni el alimento que tú comes. Una vez que somos cristianos, nuestra meta mayor debe ser la santidad de espíritu, alma y cuerpo. Esa debe ser nuestra meta mayor. Nuestro estilo de vida en todo lo que hacemos en la vida, en todo nuestro estilo, en todo nuestro caminar, debe ser nuestra meta mayor. Y si es posible, porque tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, esa persona no pertenece a Cristo y nunca podrá vivir una vida santificada. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es de Cristo y entonces usted sí podrá vivir una vida santificada. Espíritu, alma y cuerpo. Esto significa que después que usted ha nacido de nuevo, debe erradicar toda contaminación, sea de espíritu o de la carne, de su vida y de mi vida. Yo les voy a enseñar algo, ya que entramos en calor en este tema. Yo les voy a enseñar algo. La Biblia enseña en Romanos capítulo 6, todos estos asuntos, 6, 7 y 8, todos estos asuntos que yo les estoy hablando. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 14, Pablo enseñó aquí que el pecado
no tendrá dominio de nosotros. En otras palabras, él está diciendo que la naturaleza de pecado no tendrá dominio, no tendrá señorío de nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo. Y si nosotros estudiamos cuidadosamente Romanos capítulo 6, versículo 14, vamos a ir ahí. Romanos 6, 14 dice, aquí está la semilla de nuestra victoria. Dice, porque el pecado, aquí cuando habla de pecado, no está hablando de obras de pecado, como la fornicación, el adulterio, la maledicencia, la borrachera. No está hablando de eso, la brujería, no está hablando de eso. Está hablando porque el pecado, está diciendo la naturaleza de pecado, esa naturaleza que los dominaba antes. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escuche esto, porque aquí está nuestra victoria, aquí hay una revelación poderosa. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, la naturaleza de pecado no va a tener señorío de nosotros. No nos va a dominar, no va a ser nuestro Señor, no va a ser nuestro amo. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa este versículo, mis queridos hermanos? Esto está poderoso. Que si usted puede entender esto, usted va a ser un cristiano poderoso, fuerte, que camina en victoria todos los días. Hay un escritor que su nombre es West. Él es un erudito bíblico del griego. Mire, yo tengo aquí uno de sus libros. Ven, aquí dice West, este hombre. Este es un erudito bíblico y él fue maestro en sus tiempos, ya murió, del Instituto Bíblico Moody. Y este erudito bíblico del griego traduce este versículo de esta manera. La naturaleza pecaminosa no ejercerá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí él dice porque el pecado, pero él lo traduce, la naturaleza pecaminosa. Entonces, a mí me gusta poner los versículos al revés. Pongamos este versículo al revés. Y si lo ponemos al revés, dice, la naturaleza pecaminosa ejercerá dominio sobre vosotros si estáis bajo la ley y no sobre la gracia. Esto está poderoso. En otras palabras, bajo la gracia, la naturaleza de pecado queda sin señorío sobre nosotros. Si estamos caminando en la gracia, esta naturaleza de pecado pierde su autoridad, pierde su dominio, pierde su fuerza. Pero en la ley, la naturaleza de pecado toma el dominio, ejerce señorío, poder sobre cualquier creyente. No ejerce señorío porque ya no estamos bajo el régimen de la ley,
sino bajo el régimen de la gracia. Por eso es que no puede ejercer dominio sobre un creyente que realmente está en la gracia, que realmente está en el nuevo pacto, que realmente discierne bien. Alabado sea Dios, lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios solo opera en el régimen de la gracia que vino por medio de Cristo y su sacrificio. ¿Entienden qué poderoso es esto? Por eso fue que cuando los Gálatas querían añadirle un poco de ley a la gracia, Pablo se insultó y les dijo: estúpidos, alabado sea su nombre, habiendo comenzado en el espíritu, ahora van a acabar en la carne. Eso fue lo que dijo. Cuando nos convertimos, la naturaleza mala que heredamos de Adán y Eva, Dios nos libera de su señorío. No la quita de nosotros, pero sí la deja sin poder, sin autoridad, siempre y cuando estemos andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la gracia, en el nuevo pacto. Es andar con nuestros ojos en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y el consumador de la fe. Eso es andar en el Espíritu. Hay personas que piensan que andar en el Espíritu está... ¡Ay, se me erizaron todos los pelos! Nada de eso. Nada de eso. Wes lo traduce como naturaleza de pecado porque eso es lo que dice el texto griego. Así que, hermanos, en la ley hay esclavitud. Y déjenme decirle algo. No es solamente estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier estatuto que usted quiera añadirle a su cristianismo para perfeccionarlo. Que usted quiera añadirle a su vida cristiana para ser un poco más santo, un poco más salvo y un poco mejor. Usted no puede añadirle nada a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Fue perfecto y en Jesucristo estamos completos y no necesitamos añadir nada. Solamente tenemos que creer, esa fe ahí establecida. Y maravillosamente empezarán a suceder maravillas y prodigios en nuestras vidas que son producidos por el Espíritu de Dios. Así que en la ley hay esclavitud, pero en la gracia hay libertad. Es una libertad para que podamos vivir para Dios libremente, sin el señorío de la naturaleza caída. Déjenme hacer un paréntesis para que no se me olvide el pensamiento que me vino. Somos libres no para vivir como se nos dé la gana, no para que pensemos que nos vamos para el mundo y vamos a seguir siendo salvos como enseñan los falsos apóstoles y profetas. No, no. Dios nos hace libres para que podamos vivir para Él. Para que podamos vivir una vida santa, justa. Alabado sea su nombre. Para eso nos hace libres. Sin el señorío, sin el dominio de la naturaleza caída, ella ha quedado sin poder porque estamos en la gracia. Estamos en el don de Dios que no merecemos. Dios nos dio un don, un regalo que no merecemos al creer en su Hijo Jesucristo.
Por eso fue que Pablo se indignó cuando los Gálatas quisieron añadir a la salvación por gracia un poco de la ley de Moisés. Pablo sabía que si esto hacemos, caemos de la gracia. Y una vez que estemos funcionando sin la gracia de Dios, la naturaleza de pecado nos influencia y nos hace una vez más prisioneros, haciéndonos una vez más esclavos de la carne y el mundo. Pablo conocía todo esto. Por eso corrió a escribir la carta a los Gálatas explicándole todos estos asuntos. West dice que en Romanos capítulo 6, Pablo responde a la pregunta de sus oyentes con respecto a la sumisión habitual del creyente a la naturaleza maligna. Pablo les muestra que eso es una imposibilidad mecánica, porque Dios dispuso la estructura mecánica interna del creyente de una manera que el poder interior ha sido destronado y el poder divino de la naturaleza de Dios ha sido implantada. Esto dice West. En otras palabras, él está diciendo que la mecánica nueva interna del creyente no está diseñada para que sea dominada por la naturaleza mala. La mecánica nueva del creyente ha sido creada para funcionar solo en la gracia. Y así de esta manera la naturaleza mala queda sin efecto sobre la vida del creyente. Qué poderosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Miren, yo le voy a poner un ejemplo para que podamos aprender todas estas maravillas. Un auto de gasolina fue diseñado para trabajar con gasolina, no con petróleo. En la gasolinera donde yo trabajo, en ocasiones clientes se equivocan y le ponen petróleo a un auto de gasolina. Se van y al conducir por unos minutos el motor empieza a fallar y a echar mucho humo por el tubo de escape. Entonces regresan al taller, algunos en una grúa, otros el motor así temblando y casi ya no caminando, para que le saquemos el petróleo y le echemos gasolina nueva. Entonces, después de un rato prendido, el motor vuelve a su funcionamiento correcto. Y así sucede con la vida de los creyentes que quieren funcionar en la gracia y en la ley. Un poco de gracia, un poco de ley. Un poco de gracia y un poco de ley. No se puede vivir el cristianismo en los dos, porque nuestro motor va a fallar, no va a caminar bien. Pablo nos enseñó algo muy poderoso para los que están en la ley o para los que desean la ley. Pablo nos enseñó algo y yo se los voy a leer a ustedes con mucha calma. No estoy apurado. A mí me encanta enseñar todas estas cosas. Gloria sea a Dios. Y no son puras palabras, ni pura enseñanza, ni pura predicación. Todo esto que yo les estoy enseñando y predicando, lo vivo diariamente. Vivo en una victoria total. Soy un hombre feliz, completo. No necesito nada. Porque Jesucristo estoy completo, me lo da todo.
y está haciendo obras maravillosas en toda mi vida. Gálatas 4, 21 al 31. Miren qué poderoso está esto. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Él está diciendo, díganme ustedes ahora los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Según la carne, quiere decir, metió las patas, quiso ayudar a Dios, quiso resolver un asunto a su forma, metió la pata. Mas el de la libre lo fue por la promesa. 24, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos. El uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, engendra esclavos, el cual es Agar. 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Está en esclavitud juntamente con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Esto está poderoso y esto requiere mucho estudio. Yo les voy a condensar en palabras cortas y sencillas lo que dicen todos estos versículos. Aquí la idea principal en lo que hemos leído es que Sara y Agar simbolizan el antiguo y el nuevo pacto. Agar representa la ley mosaica que produjo la esclavitud y que ha sido echada fuera y abolida. Sara representa el nuevo pacto que da libertad de la esclavitud y lleva al hombre a Dios, haciéndolos sus hijos por el nuevo nacimiento a través de Jesucristo. Esos son los hijos de la libre. La enseñanza es que el antiguo pacto ha sido echado fuera y ya no está en vigor. Esto lo dije con énfasis, porque hay muchos que todavía siguen viviendo por el antiguo pacto. Los judíos hoy día están en esclavitud, siguen en sus delitos y pecados, siguen sin salvación, están en esclavitud porque siguen aferrados al antiguo pacto. No aceptaron a Jesús, no creen en su sacrificio expiatorio, siguen en esclavitud, están muertos espiritualmente. La Jerusalén actual está en esclavitud juntamente con todos sus hijos. La nueva Jerusalén en el cielo es una ciudad de libertad. Dicen que de allá va a bajar esa ciudad poderosa. Y es la madre de todos nosotros. Dicho de otra forma, Jerusalén es el lugar en donde vive Dios. Y Él es quien nos adopta
en su familia. Los que somos cristianos somos los hijos de la promesa y del nuevo pacto, como Isaac. Y somos perseguidos como Isaac. Nos persiguen a nosotros. Nos critican. Dicen que estamos en una religión falsa. Pero somos los que hemos sido liberados. Somos los verdaderos hijos de Dios. Somos el verdadero pueblo de Dios. Yo di un tema sobre esto que está caliente, porque todo el mundo dice, no, el pueblo de Dios son los judíos. No, el pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo y están viviendo para Dios. Nadie es pueblo de Dios si rechaza a Jesucristo. Esto lo enseña la Biblia. No vamos a entrar en ese tema ahora. Esto fue un pensamiento que me vino y quise compartirlo, pero esto está en la Biblia. Así que si estamos viviendo en la gracia, en el nuevo pacto, la naturaleza mala no tendrá dominio sobre nosotros. Pero si estamos viviendo en el antiguo pacto, o estamos mezclando los dos pactos, seremos dominados por la naturaleza de pecado. Para no ser más extenso en este estudio, no es pecado ser tentado. El pecado es rendirse a la tentación. Mientras que el pecado exista como una tentación satánica, este y la concupiscencia son de Satanás y no nuestras. Es cuando cedemos que hacemos nuestro el pecado del diablo, lo hacemos nuestro. Cuando cedemos, cuando caemos, cuando usted y yo somos tentados, debemos obedecer, sea al diablo o a Dios. Repito, cuando usted o yo somos tentados, tenemos que obedecer. Algunos obedecen al diablo, otros obedecen a Cristo. Usted y yo estamos bajo la gracia que exige la misma obediencia estricta a Dios, pero que da el perdón gratuitamente y da el poder para obedecer. En el nuevo nacimiento, Dios nos libra del pecado. De manera que si usted se hace esclavo del pecado, será por decisión propia. Por eso es importante que usted le diga a Cristo sí y no a la tentación. ¿Entienden? Hay millones de gente que no han aprendido estas sencillas realidades. No se puede ser esclavo del pecado y de Satanás y al mismo tiempo ser siervo de la justicia y de Cristo. No se puede estar en los dos bandos. O eres el bando de los amigos o del bando de los enemigos. Si usted peca, será siervo del pecado y de Satanás. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 8:34 dice así de esta manera. Miren, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted hace pecado, usted es un esclavo del pecado.
Punto. Primera de Juan 3:8. Dice algo similar. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto está fuerte, pero hay que predicarlo y enseñarlo. Si usted practica el pecado, no es cristiano. Satanás es su Señor y no Cristo. El pecado es servir a Satanás y la justicia es servir a Dios. Así de simple. El expositor dice sobre esto, dice que la naturaleza pecaminosa no ejercerá dominio sobre nosotros. Si como creyentes seguimos ejerciendo la fe en la cruz de Cristo. De otra manera, la naturaleza pecaminosa tomará dominio sobre el creyente. Esto dice el expositor. Y sigue diciendo, si tratamos de vivir esta vida por algún tipo de ley, no importa cuán buena sea esa ley, concluiremos con la naturaleza pecaminosa ejerciendo dominio sobre nosotros. La gracia de Dios fluye hacia el creyente de modo interminable. Solo cuando el creyente ejerce la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz. La gracia es simplemente la bondad de Dios ejercida por y a través del Espíritu Santo y dando a los santos que no merecen de tal bondad. Poderosas estas palabras del expositor. Yo los voy a dejar con este estudio, pero en el próximo estudio voy a seguir con esta misma línea de pensamiento. Voy a seguir abundando esto porque este tema es amplio y es muy poderoso. Y lo que voy a hablar en el próximo estudio estará más que poderoso. Los dejo por hoy. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.